Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo en Revisión 54 diagonal 2021, en donde se hace un análisis muy detallado, un análisis muy profundo del derecho al medio ambiente. Un derecho que en el momento que estamos viviendo en el país, en la situación por la que está atravesando la República Mexicana, es de enorme relevancia. Vaya, aquí está en juego el presente y el futuro de nuestro país, sin exagerar, lo digo. Y para entender los alcances de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Víctor Manuel Rocha Mercado. Víctor, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí nuevamente. Y también a Montserrat Cid. Montserrat, bienvenida. Muchas gracias, Miguel, gracias. Oye, pues empezamos contigo, Montserrat, porque te quería preguntar cómo es que el caso llega a la Corte. Se trata de un amparo en revisión, hay un planteamiento inicial ante un juzgado de distrito hasta llegar al Tribunal Constitucional. Cuéntanos esa parte, por favor. Claro que sí. Bueno, me gustaría ponerte en antecedentes del asunto. Este es un asunto que desde el 94 se publica en el Diario Oficial el título de concesión en el que se le da a la Administración Portuaria de Veracruz el uso, aprovechamiento y explotación de bienes del dominio público, ¿no? Desde ese entonces, hablamos de 94, tienen este título que les permite realizar, pues se traduce en realizar obras en el puerto de Veracruz. Después este título se modifica para que continúen realizando mayores obras y se afecte la bahía de Vergara, que como más adelante veremos, pues desde luego que es una zona natural, un área protegida. Después, en 2001, lo que hay es un estudio para ampliar y desarrollar más este puerto de Veracruz y bueno, a lo largo de 2005 a 2017 hay aproximadamente 14 actos administrativos que son oficios que emite la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, en la cual pues lo que hacen es pedir, solicitar diversas autorizaciones para hacer obras en esta zona. Esto pues lo que genera es que dos personas físicas consideren que causa un perjuicio, un daño al medio ambiente y promuevan un amparo indirecto en el cual aducen un interés legítimo por considerar afectado su derecho al medio ambiente. Lo que hace el juez de distrito es sobreseer en el juicio de amparo por decir que no hay interés legítimo. Una cuestión que olvidé comentar es que durante todo este trámite, la empresa, la administración portuaria, lo que hace es modificar el título de concesión y tratar de hacer o mover la obra para no causar una afectación al medio ambiente. Entonces, contra este nuevo oficio también hay una ampliación de demanda de amparo, pero bueno, una vez que el juez lo analice en su integridad, lo que hace el juez es sobreseer por falta de interés. En el recurso de revisión, los quejosos plantean que la Corte ejerza la facultad de atracción. Ante la falta de legitimación para solicitarlo, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca hace suya esta atracción. La sala decide atraer el asunto y así es como la primera sala conoce del recurso de revisión en competencia originaria y analizamos la constitucionalidad de los actos, que son, como te comentaba, las resoluciones administrativas en materia ambiental y muy particular, pues la omisión de las autoridades ambientales de analizar el asunto y todos los oficios en su integridad y sobre todo, pues tomando el derecho ambiental en serio. Ahí está. Gracias, gracias, Montserrat. Y ahora voy contigo, Víctor, para plantearte el tema del interés legítimo que ha llamado mucho la atención. Bueno, los dos, ustedes son expertos en el juicio de amparo. Ha llamado mucho la atención en el contexto de la ley de amparo del 2013, pero específicamente en materia medioambiental, porque la materia ambiental tiene algunos elementos característicos que hacen muy pertinente esta discusión. Claro. A diferencia, por ejemplo, de derechos de seguridad jurídica, de otra naturaleza. Y quiero aprovechar para recomendarle a quienes nos ven este libro. Miren,
Teoría y práctica del juicio de amparo, que ya va en su segunda edición. Esto es una coordinación del señor ministro Juan Luis González Alcántara, del doctor Fernando Sosa Pastrana y de Víctor Manuel Rocha Mercado. Se los recomiendo mucho. Y aquí está el tema del interés legítimo. Víctor, cuéntanos, ¿por Claro, qué es importante el tema y en materia ambiental? claro que sí, doctor. Pues este caso, como bien señalaba Monse, tiene particularidades en el tema del interés legítimo que vale la pena destacar. Bien interesante. Número uno, recordar que es uno de los primeros casos en los que la Corte afronta el tema del interés legítimo desde la perspectiva de personas físicas en relación con un derecho colectivo, algunos dirían hasta difuso, como es el medio ambiente. Y esta aproximación fue muy relevante por el tema del juez de distrito. El juez de distrito básicamente acotó su estudio del interés legítimo a señalar que estas dos mujeres que promovieron el juicio de amparo como personas físicas en lo individual no tenían interés legítimo por el hecho de que no se veían directamente afectadas con los actos reclamados. Los actos en concreto pues eran obras autorizadas por las autoridades ambientales en cuanto al impacto ambiental se refiere. Y pues decía, como no me acreditan que tienen un interés específico en que estas obras se detengan o no se lleven a cabo, y ni tampoco me demuestran que estén directamente pues en la zona del sistema recifal veracruzano, no tienen un interés legítimo. Esto despertó desde luego la atención del Tribunal Constitucional. De hecho, como bien señalaba Monse, la atracción obedeció en una primera vertiente a delimitar, número uno, cómo funciona el interés legítimo tratándose de personas físicas. Lo hemos visto ya en la Corte tratándose de personas morales cuyo objeto social está enfocado a ciertos derechos, puede ser la protección del Estado de Derecho, el ámbito educativo, es más, incluso el tema de los contribuyentes, pero específicamente con personas en lo individual, aún la Corte no generaba un estándar aplicable a ese tipo de casos. Este precedente en particular toca el tema. ¿Y cómo lo enfrenta? Primero, delimitando el interés legítimo en el punto de vista conceptual, ya lo ha hecho el Pleno de la Corte. Recordar que tenemos jurisprudencia en la que específicamente nos señalan, retomando el 107 constitucional, que el interés legítimo es aquel interés real, actual, calificado y que puede reportarle un beneficio a una persona por la especial situación que se encuentre frente al orden jurídico. Retomando este concepto que lo tenemos desde la Constitución, que el Pleno ya lo ha desarrollado, la primera sala lo que hizo fue específicamente aterrizarlo. ¿Aterrizarlo en qué sentido? Generar puntos muy concretos que tienen que verificar los jueces de distrito cuando se enfrenten a este tipo de asuntos. ¿Y qué dijo la Corte? Número uno, para verificar si tiene personas físicas interés legítimo en casos que involucran el medio ambiente, tienes que analizar el concepto de entorno adyacente. El entorno adyacente es uno de los aportes primigenios de esta sentencia. Ya tenía la primera sala un precedente emblemático que fue de la ponencia de la señora ministra Piña, sí, donde básicamente se reconoce el tema del entorno adyacente como un concepto que permite delimitar quiénes sí pueden acudir al juicio constitucional en defensa del medio ambiente. Básicamente se centra en analizar los ecosistemas. Este tema en particular a mí me parece fantástico. La sala dice, el ser humano, olvidémonos un poquito ahorita de los quejosos en lo particular, el ser humano tiene una coexistencia con su entorno. En particular, el ser humano no puede seguir siendo visto como un ente que está pues, en el mundo material sin tener contacto con las especies, con la flora, la fauna que se encuentra a su alrededor. Tiene que verse en armonía con todo ello. Y si esto es así, entonces cuando las personas acudan al juicio de amparo queriendo defender el medio ambiente, debe de verificarse en qué entorno se encuentran. ¿Y cuál es ese entorno adyacente? Pues precisamente el ecosistema que se dice que se ve afectado por obra de las autoridades, número uno, el entorno, y dos, ¿cuáles son los servicios medioambientales que presta ese ecosistema? En el caso concreto estábamos en presencia de costas que básicamente se ubican en Medellín, Boca del Río y Veracruz, Puerto desde luego, y el sistema recifal veracruzano que ya refería Monse. ¿Qué servicios medioambientales presta el sistema recifal? Pues, lógicamente no les prestaba un servicio específico y directo a estas dos personas, pues porque no están directamente ubicadas en el sistema recifal, o sea, sería un contrasentido exigírselos. Pero sí se encontraban y acreditaron eso en el juicio de origen, tenían domicilio en los municipios por lo menos de Veracruz y de Medellín.
Con base en estos elementos, un análisis un tanto integral del caso, la sala concluyó, si estas personas están acreditando que viven en los municipios del entorno adyacente del ecosistema llamado Sistema Arrecifal Veracruzano, me lo acreditan con sus credenciales de elector y adicionalmente con constancias de residencia, ambas partes las ofrecieron en su momento, entonces yo no les puedo negar el acceso a la justicia constitucional con base en un argumento un tanto falaz de que no tienen un beneficio directo por el ecosistema, porque de hecho sí lo tienen. El solo hecho de que un sistema recifal, como quedó acreditado en autos con los dictámenes periciales, pues te provee también barreras naturales en el aspecto de tu domicilio, equilibrio ecológico, el solo hecho también de evitar sedimentación que se transfiriera a la zona urbana de esos municipios. Entonces, esta serie de elementos fueron los que en el apartado de interés legítimo exploró la sala. Insisto, enfatizar que el tema de interés relacionado con personas físicas quedó muy acotado, o sea, sí teniendo en cuenta el concepto genérico del pleno, pero tratarlo de llevar a pasos muy concretos que los jueces en el día a día podrían verificar cuando se presentan este tipo de asuntos. Ahora, este criterio evidentemente supera criterios incluso anteriores de la propia Corte de una exigencia de vecindad o de cercanía geográfica, porque fíjate, por un lado tienes, ya lo mencionaste, entorno adyacente, pero cuando tú agregas servicios ambientales, pues podemos estar hablando de muchos kilómetros de distancia, ¿no? Y te lo planteo, Víctor, porque yo creo que es importante poner énfasis en la defensa del medio ambiente, de que el Poder Judicial Federal necesita que los asuntos lleguen, que los asuntos lleguen. Y a veces dice uno, no, bueno, sí, hay un vertedero allá ilegal o hay una contaminación de un río, de un manto acuífero, pero pues está ya a 20 kilómetros de donde yo vivo. Pero esta explicación que ahorita nos está suministrando Víctor y este precedente de la Corte nos permiten abrir muchas puertas, ¿cierto? Es correcto. De hecho, la ruta metodológica que se emplea en la sentencia, pues busca precisamente abrir la puerta y abrirla, sí es cierto, abandonando un poco viejos esquemas metodológicos para el análisis del interés, pero específicamente porque nos enfrentábamos a un derecho bien particular como es el medio ambiente. Y aquí un poquito de historia. Cuando se incorpora el tema del interés legítimo a nuestro país, la mayor parte de los académicos lo pretendían explicar, y creo que era una buena vertiente, a través de derechos de carácter difuso. Porque, por ejemplo, el clásico tema de un río que es contaminado, una persona que se beneficia del río porque vive cerca del río puede acudir al juicio constitucional. En el esquema clásico del interés jurídico se decía, pues no, no puede porque no tiene ningún derecho tutelado por el derecho objetivo, específicamente de carácter subjetivo. Con el tema del interés legítimo se empezó a explorar, claramente sí lo tiene, porque si bien no tiene un derecho subjetivo, se encuentra en una especial situación que le permite defender la regularidad de los actos que estén afectando al río. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Que el medio ambiente siempre fue visto como el derecho por antonomasia que te podía llevar a interés legítimo o diluirlo en interés simple. Porque el contraargumento que generalmente se usaba en estos ejemplos es, pero ¿qué pasa si la persona no vive cerca del río? Vive inclusive en otro estado. Cuando te ponían en ese tipo de contraargumentos, pues uno podría fácilmente decantarse por la idea de que no, pues es que sí me tienes que acreditar forzosa residencia cercana o incluso beneficio directo. Que es un poco, creo, no sé si estarán de acuerdo, que el precedente anterior que tú mismo aludías de la ponencia de la ministra Piña ya ilumina, porque recuerdo que era el caso de Yucatán Es correcto. y precisamente la orografía tan particular que tiene que hace que los mantos acuíferos subterráneos estén conectados. Claro. Y si no recuerdo mal, en ese asunto la distancia geográfica era de cientos de kilómetros, vaya, más de 800 kilómetros tal vez, pero finalmente sí se abría con estas concepciones, ¿no? Es justo, es el elemento que aporta el precedente, un poco retomando la línea no solamente de Yucatán, sino también de Laguna del Carpintero, en relación con analicemos el ecosistema, o sea, no nos quedemos en la visión sumamente ortodoxa
de decir, es que el medio ambiente es algo abstracto. No, no, no. El medio ambiente está en función de un ecosistema. Mencionaba ahorita usted los cenotes o mantos acuíferos. Sí. ¿Qué pasa en esos ecosistemas en los cuales la interconexión te lleva a temas de kilómetros? O sea, no se acota solamente en un punto geográfico muy específico. Si se contamina un punto, Afecta a todo el sistema. dado que está conectado, pues a lo mejor esa contaminación la van a resentir Cientos de kilómetros cientos más de allá. kilómetros. Es correcto. Lo mismo pasó en este asunto. En este asunto lo centramos sí en sistema arrecifal veracruzano, pero quisimos ver específicamente qué elementos estaban de por medio e insistir mucho el análisis de los servicios medioambientales que prestaba, que es un catálogo que ahí, con base en las periciales que se ofrecieron, recordar que pues obviamente la sala no se basó en elementos pues básicamente retóricos, sino que teníamos material probatorio. Existieron 3 dictámenes, 2 ofrecidos por la parte quejosa y uno rendido por mandato oficial, de tal suerte que en el material probatorio quedaba muy claro la multiplicidad de elementos que brinda el sistema arrecifal veracruzano. Y eso fue lo que nos permitió, pues básicamente ir acotando al tema que señalabas en torno a la vecindad. Sí. Estas personas, si bien no radican exactamente en la Bahía de Vergara, No estaban en la puerta de junto, para decirlo fácil, coloquialmente, ¿verdad? no estaban en la puerta de junto. Lo cierto es que sí radicaban en los municipios en los cuales los servicios medioambientales que presta este ecosistema, pues favorecían a toda esa colectividad. Entonces, sí me parece que el paso que se dio, como bien se señala, es ampliar la puerta. No nos quedemos con una visión ortodoxa de que solamente lo que directamente está en el punto del ecosistema, sino todo lo que además se ve beneficiado. Y eso pues sí abre el abanico de posibilidades a que muchas personas se sientan en capacidad, porque esto es bien importante, estamos en temas de protección del ambiente. La protección del ambiente, si uno no genera los incentivos para que las personas se sientan corresponsables de su protección, y al contrario, vamos cerrando puertas, pues básicamente eso inhibe la posibilidad de que haya más gente involucrada en la pretensión de proteger, y digo legítimamente, el medio ambiente. O sea, no es cosa de ocasión, es una cosa bien seria, particularmente porque este tipo de obras pues impactan en un tema que no solo le afecta a los que viven directamente ahí, sino a quienes están en el entorno adyacente al que he hecho referencia. Pues ahí está el mensaje de la Corte. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en el análisis, en el comentario de esta sentencia, la que resuelve el amparo en revisión 54/2021 con nuestros invitados. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis, en este comentario sobre el amparo en revisión 54/2021 y el alcance de ese importantísimo derecho humano que es el derecho al medio ambiente. Montserrat Cid, hay una parte en la sentencia, podríamos calificarla estrictamente administrativa, no por ello menos relevante. Evidentemente la sentencia hace aproximaciones y temas, nos lo planteaba Víctor en relación al interés legítimo, de orden constitucional. Pero en la parte administrativa de cómo se debe de tramitar todo este proceso de obras, de infraestructura, de desarrollo que puede ser desarrollo urbano, turístico, etcétera, pues a través del cumplimiento de ciertos requisitos que están contemplados en la legislación medioambiental. Cuéntanos esa parte, por qué es importante que la sentencia lo contemple y qué fue lo que sucedió en este caso concreto? Sí, Miguel, mira, para este tema ambiental, pues es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, como bien decías, y el reglamento en materia de impacto ambiental muy concreto. Entonces, estos dos ordenamientos son los que establecen cuáles son los requisitos, lo voy a decir básicamente, cuando uno quiere realizar una obra o una actividad que puede causar una afectación al medio ambiente. En particular, la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento administrativo a través del cual se solicita a la autoridad administrativa, que es la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, se solicita pues la autorización previa en algunos casos o simplemente la autorización en otros para realizar una obra. ¿Cuáles son estas dos posibilidades o dos opciones? Bueno, una es a través del desarrollador o la persona que hace esta solicitud debe de acompañar una manifestación de impacto ambiental. Esta manifestación de impacto ambiental puede ser en dos modalidades, regional
o bien si no es regional, pues muy particularizada. Cuando es regional, la ley te señala, pues es porque se está causando estas obras, realmente pueden causar, son de tal magnitud que pueden causar un mayor daño, un mayor riesgo ambiental. En concreto, tratándose de obras que afecten ecosistemas y humedales, ¿no? Todo el tema de muelles, de puertos, como en el que nos encontramos, mantos acuíferos, en todas estas, nada más por mencionar algunas, pero pues también hay en materia energética, distintas obras de tal magnitud que causen este daño, debe ser una manifestación de impacto ambiental regional. Y esta, pues desde luego que debe el solicitante acompañar a su escrito una narrativa muy básica de pues cuáles van a ser las obras y cuáles van a ser los impactos que van a sufrir el medio ambiente, acompañar de estudios, es decir, presentar evidencia para que la autoridad administrativa, una vez que se le presente esta solicitud y esta manifestación de impacto ambiental, pueda evaluar cuál puede ser el posible daño, como vamos a ver más adelante, y cuáles pueden ser los posibles impactos ambientales. Entonces, aquí en la sentencia, la Corte comenta algo muy interesante, que es el tema de la corresponsabilidad que debe haber entre la persona que está solicitando a la autoridad ambiental el realizar una obra, por resumirlo, y a su vez, pues la autoridad ambiental que es la encargada de verificar que realmente se está cumpliendo con todos los requisitos que se establecen tanto en la ley como el reglamento y pues desde luego que desde la Constitución, ¿no? Por dar una mayor protección al derecho al medio ambiente. Entonces, pues sí debe haber una corresponsabilidad entre la información que presenta el desarrollador y a su vez la información que va a verificar la autoridad. Se establece en la ley y en el reglamento la posibilidad de que la autoridad incluso recabe mayores elementos para emitir una resolución. Entonces puede incluso consultar a científicos, expertos, a ciertos grupos de personas que considere para llegarse de qué, de la mejor información y la mayor evidencia científica disponible en ese momento. Una vez que ya lleva a cabo este análisis, puede emitir la autoridad ambiental una resolución donde autorice la realización de estas obras o estos proyectos en sus términos, porque no advierte una mayor afectación, o bien la puede autorizar de manera condicionada. Esto es muy importante porque en la mayoría de los oficios y resoluciones reclamadas se otorgaron de manera condicionada. ¿A qué condiciones se puede sujetar? Pues desde luego a que estos impactos ambientales se realicen, más bien se cause el menor daño posible y entonces se realicen ciertas obras o le impone ciertas obligaciones para buscar una mayor protección al medio ambiente. Y la otra forma, pues es que desde luego se niegue esta autorización después de realizar la evaluación de impacto ambiental. Entonces, en el caso, la ley pues establece muy claro que desde que tú presentas la solicitud tienes que hacer la descripción integral del proyecto que pretendes te autoricen, que me parece este es el punto medular que nosotros analizamos. ¿Realmente se analizó de manera integral el proyecto? Vamos a adelantarle a la audiencia que pues concluimos que no se realizó de manera integral. Como comentaba Víctor, la zona en la que se pretendía afectar, pues desde luego que es Veracruz, compuesta por distintos municipios y entonces por la magnitud y por la forma en la que está el ecosistema y en particular el sistema recifal, pues entonces sí había sí era una obra considerada regional y el impacto pues iba a ser trascendente. Por eso en la propia solicitud los desarrolladores tienen que señalar cuáles van a ser los impactos ambientales que advierten se pueden causar. La ley habla de un impacto acumulativo cuando el incremento, por así decirlo, de todos los impactos o las acciones particulares que se van causando, pues se interactúa o hay una interacción con otros impactos que ya se tuvieron lugar, ya sea en el pasado o que sigan ocurriendo en el presente. Es decir, si a la vez has autorizado diversas obras en una misma zona, por hacerlo más claro para la audiencia, pues desde luego que tienes que analizar ese impacto acumulativo, ¿no? De todo lo que se ha causado por la interacción del medio ambiente, pues con la actividad del hombre. También hay impactos ambientales sinérgicos. Estos se ocasionan cuando hay varias acciones
que se van a autorizar y pues van a ocasionar una interacción mayor con el medio ambiente, ¿no? Que en su individualidad. Entonces, este es el caso de pues, pedir distintas solicitudes, como un proyecto enorme, partirlo en pequeños tramos y pues pedir pequeñas solicitudes, cuando no estás dando otra vez este carácter global. Entonces, tú, desarrollador, pues esto te lo autoriza la ley, pero tienes que decir cuál va a ser el impacto sinérgico. Y por último, también puede ser el impacto ambiental relevante o significativo, ¿no? La acción, la interacción que se da entre el hombre y la naturaleza que te va a causar alteraciones en ecosistemas, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se va a dañar el ecosistema? Y aquí volvemos al punto inicial, pues hay que tomarnos en serio el derecho al medio ambiente y ver de qué manera tú puedes pensar que aunque nada más vas a hacer una ampliación del puerto y tal vez construir un muelle en esta parte, pues eso, por la forma en la que está el ecosistema, tiene un impacto mayor. Y por último, pues una vez que mencionas en esta solicitud todos estos impactos, también el impacto residual, es decir, qué va a pasar como a futuro, futurear un poco, decir, qué va a pasar después de concluida la obra, qué medidas de mitigación voy a tomar para, pues si bien reconozco que voy a causar un daño, con estas medidas lo puedo reparar. Entonces, esta, además de la descripción, pues, de todas las obras, de cuáles son los impactos ambientales, ver de qué medidas vas a mitigar o a reparar el posible daño, esto lo acompañas, como decía, a tu manifestación de impacto y la autoridad es la que debe resolver. Entonces, bueno, aquí en el caso hay varias resoluciones de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental que son señaladas como acto reclamado y en la sentencia lo que hace la primera sala es analizar su regularidad constitucional, si se viola o no el derecho al medio ambiente y si realmente en el caso concreto, pues si el juez, perdón, si la autoridad administrativa omitió realizar un análisis integral del proyecto, analizar el sistema ambiental regional que se iba a afectar y desde luego que si se omitió considerar todos los impactos ambientales acumulativos, sinérgicos y residuales, a la luz de que, como comentaba Víctor, de las periciales que estaban en el expediente, ¿no? Entonces, bueno. Oye, en ese sentido, Montserrat, con esta explicación tan acuciosa que nos acabas de plantear, la manifestación de impacto ambiental no se tiene que entender como el cumplimiento de una simple formalidad. Te lo planteo porque de repente existe mucho esta idea, ¿no? Oye, aquí la ley dice que hay que hacer una manifestación de impacto. ¿Sabes qué? Échate investígale ahí tantito, pon dos, tres cosas. Vamos a formalmente cumplir. Pero aquí la Corte está delineando, lo entiendo de esta explicación y de la lectura de la sentencia, algo mucho más sustantivo, ¿no? No es ponle palomita. A ver, aquí la ley dice manifestación de impacto ambiental, ponle palomita y vámonos al siguiente tema. Es algo profundo, sustantivo realmente. Sí, realmente esta manifestación de impacto ambiental que deben acompañar a la solicitud, pues yo la veo como una declaración del desarrollador, pero tiene que estar acompañada obviamente con evidencia, ¿no? Hacen estudios y tomárselo en serio. Realmente, Tomárselo en como serio. decíamos, pues es un tema de corresponsabilidad entre el solicitante que quiere que le autoricen un proyecto o una obra, pero a la vez la autoridad pues tiene la obligación de tutelar el derecho al medio ambiente. Entonces, pues la autoridad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales es la autoridad obligada y encargada de dar esta protección al medio ambiente. ¿Cómo lo va a hacer? Pues llevando a cabo una adecuada evaluación de impacto ambiental, ¿no? Una cosa es, tú eres la persona que quiere llevar a cabo un proyecto, una obra y quiere obtener una resolución que te autorice, pero pues tú eres la autoridad y lo que tienes que hacer es verificar que realmente no sea, como dices, nada más un checklist y ya, sino realmente ver cuáles son las condiciones del ambiente y por eso la autoridad puede allegarse de información para cumplir con esta obligación. Ahí está. Y esto nos lleva, Víctor, ahora te lo planteo, a una parte, diría yo, medular, sustantiva de la sentencia, que configura una exposición de conjunto, creo yo, me atrevo a calificarla de inédita en el trabajo de la Suprema Corte, porque aquí está compendiado
pues un cúmulo de conocimiento en materia de protección medioambiental que yo no había visto anteriormente. Si bien es cierto, hay precedentes y se dialoga permanentemente con ellos en la propia sentencia, pero digamos que este es el paso siguiente, digamos que aquí quedaría como la vanguardia hasta este minuto. Claro que luego la Corte puede seguir avanzando. Te planteo, Víctor, principios en materia medioambiental. Y empiezo por uno, porque creo que a partir de ahí se abren muchas puertas. Principio de precaución. Claro. Cuéntanos. Sí, como bien señalas, el tema de los principios que campean en materia del medio ambiente nos pareció de la mayor relevancia. El señor ministro Juan Luis tenía muy claro que para ser aplicable y eficaz este derecho, se tenía que mandar el mensaje a los juzgadores no solo de tomarse en serio el medio ambiente, sino de cómo hacerlo. Y para entender el cómo hacerlo, se trató de, y la sala la avaló, una metodología en la cual se tuviera como referente los principios que dotan de sentido y alcance al derecho al medio ambiente sano. O sea, no es un derecho ahí que está puesto en el cuarto constitucional y que suena bonito y que simple y sencillamente es retórica constitucional, sino que en realidad es derecho vivo y se tiene que aplicar. Es eficaz, debe de aplicarse de manera directa. Obvio, México no se ha acercado al tema de manera reciente, sino que estamos en el concierto internacional con principios que ya se han desarrollado, por ejemplo, por la Organización de las Naciones Unidas. Especialistas en materia medioambiental han ido generando un abanico de directrices en cuanto se refiere a qué principios nutren a este derecho. Y un instrumento que es muy valioso y que la sentencia retoma, para ir entrando un poco al principio de precaución, es la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que data de 1992. En esta declaración en particular se hace referencia al principio de precaución y se le conceptualiza como aquel que permite adoptar decisiones en casos en los cuales está de por medio un daño comprobado al medio ambiente, precaución. Particularmente el tema del daño siempre ha sido incierto en el tema medioambiental. Es muy difícil a veces que en la toma de decisiones de política pública en las que se impacta el medio ambiente, se pueda tener en ese momento o de manera expedita la certeza de si va a ocurrir o no un daño. Y aquí es donde cobra aplicación el principio de precaución y otro que también desarrolla la sentencia, que es el de prevención. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos principios? Y para que la audiencia más o menos se forme una idea general y pedagógica de este tema. Es la certeza que existe en un momento determinado sobre el daño. Si yo veo que una obra impacta en el medio ambiente y tengo la plena certeza, ya sea en grado científico o simple y sencillamente por sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, si yo tengo certeza de que el daño se va a producir, entonces campea el principio de prevención. Tengo que prevenir el daño porque sé que se va a actualizar. En cambio, el de precaución tiene vigencia u opera cuando no hay certeza, que es en el mayor número de casos, cuando no hay certeza científica en un momento determinado de que la obra o las obras pueden llegar a tener un impacto y una serie de daños, ya sean acumulativos, sinérgicos, entre otros, en el medio ambiente. Cuando no se tiene esa certeza, el principio de precaución obliga a que se adopten medidas inmediatamente, sin esperar a que haya los estudios, la plena convicción técnica y científica de que el daño puede ocurrir, sino simple y sencillamente, ante la duda y la posibilidad de que el daño puede ocurrir, entonces el Estado está obligado a actuar. Y aquí es muy importante el papel que la sentencia le reconoce al Estado en su conjunto, al aparato de gobierno específicamente. El Estado es el primer garante del derecho al medio ambiente sano. Tiene una obligación de ser el rector y el garante primigenio de este derecho. Pero también, y aquí cobra aplicación otro principio, los ciudadanos. Además del principio de prevención y de precaución, que básicamente está enfocado en la toma de acción, de medidas, de un plan eventual de control de daños, ya sea para mitigar, para paliar o incluso para revertir los daños que se puedan producir, campea otro principio que es el principio de participación ciudadana. ¿Qué implica este principio? Pues básicamente abrir la puerta a los guardianes del medio ambiente. No solo es el Estado el que está obligado a responder ante las eventuales obras que lleguen a tener una repercusión en el medio ambiente, sino también los ciudadanos.
Los ciudadanos, como parte del medio ambiente, como los principales receptores de ese derecho, están llamados a promover acciones en casos de que vean que obras pueden llegar a tener un impacto en el medio ambiente. Desde luego esto pues abre la legitimación de una manera mucho más amplia. Ahí es donde viene al caso toda la exposición que nos compartías, ¿verdad? Es Del correcto. interés legítimo. Aquí este principio de participación ciudadana lo que hace básicamente es un llamado a corresponsabilizar tanto al Estado como a la ciudadanía en la protección del derecho al medio ambiente sano. Y esto, lejos de ser visto como una serie de elementos que tienden a obstaculizar el desarrollo o la infraestructura en el país, en realidad debe de ser visto como un llamado de atención en el sentido de que todos están llamados a proteger el medio ambiente, porque generalmente se piensa, y la sentencia lo deja muy marcado, que el derecho humano al medio ambiente sano tiene que estar forzosamente peleado con el desarrollo de infraestructura o de la economía. Y esto no es así. Generalmente, proteger el medio ambiente a largo plazo y a veces hasta incluso al mediano plazo, te evita una serie de problemas como podrían ser el tema económico que significa la remediación Claro. para las personas que llegan a contaminar. Si uno le da primacía o no se toma en serio el tema medioambiental, termina pagando costos a futuro mucho mayores. Veamos el sistema recifal veracruzano. Con base en el material probatorio que en ese momento tuvo disponible la sala, pues básicamente se vieron que ya existían algunos daños específicamente por la sedimentación que estaban provocando las obras. Todas estas obras, como bien señalaba Monse, al haber sido analizadas de manera fragmentada, pues no daban cuenta en el análisis que hizo la Autoridad Ambiental Federal de la pluralidad de daños que se estaban cometiendo en ese sistema recifal veracruzano. Y pues un poquito para aterrizar el tema, es, si uno se pone a pensar en todo lo que implica un sistema recifal, se dará cuenta que va más allá de un tema estético de turismo ecológico. Un arrecife, además de servir como una barrera natural en el caso del sistema arrecifal veracruzano, a las corrientes marinas, a la sal marina, también genera estabilidad en el tema de los mantos acuíferos. También genera paliativos en cuanto al cambio climático. En el aspecto económico, un sistema de arrecifes coralinos también es un albergue para múltiples especies de fauna que de suyo puede significar fuente de alimentación para los pobladores. De igual manera, el tema turístico no puede estar soslayado. Todo este tipo de elementos son los que de alguna manera los principios de precaución, prevención y de participación ciudadana llaman a que el Estado vea más allá de pensar que es un obstáculo el tema del análisis de impacto ambiental. Y como bien señala Monse y se retomó pues, por ti, Miguel, el tema de tomarse en serio este derecho humano. Importantísimo. Y no olvidar, en efecto, se trata de un derecho humano. Es correcto. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis con nuestros invitados sobre la sentencia mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 54 diagonal 2021 y esta tutela, ya se aludía a ella, adecuada, corresponsable del derecho humano al medio ambiente. Regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este análisis, en esta conversación sobre el amparo en revisión 54 diagonal 2021 y la tutela, la protección, la garantía del derecho al medio ambiente. Montserrat Cid, decía Víctor en esta diferencia entre principio de precaución, de prevención, la propia participación ciudadana, el tema de la incertidumbre. Me interesa mucho planteártelo, Monse, porque finalmente en materia medioambiental hay discusiones, incluso científicas, ya no digo jurídicas, científicas, que todavía no sabemos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en 30 años, en 50 años, en 100 años con ciertas obras, con ciertas infraestructuras, con ciertos impactos ambientales? En ese sentido, lo mejor que podemos hacer es apostarle precisamente a la precaución o a la prevención en un contexto de incertidumbre científica, de incertidumbre de conocimiento. Por ejemplo, todo el tema de degradación ambiental por emisión de gases industriales, vehiculares, etcétera, pues no sabemos en qué va a acabar eso. En algún momento hace años se hablaba de la degradación de la capa de ozono, en fin, ¿cómo trabajar desde el derecho en un marco de incertidumbre científica? Hay que buscar
hay que buscar los peritajes, hay que voltear a ver cómo equilibrar. También Víctor señalaba algo importantísimo, cómo equilibrar desarrollo económico, generación de infraestructura turística, que es muy importante para un país como México, versus esta incertidumbre que nos tiene que llevar a ser muy, muy precavidos, ir pasito a pasito, casi, casi. Coméntanos, Monse, por favor. Claro, pues desde luego que la autoridad ambiental es la obligada para allegarse, como comentaba, de la información para poder emitir estas autorizaciones que se le requieren, ¿no? La ley establece en algunos casos, en la Ley General de Equilibrio Ecológico, incluso procedimientos de consulta Sí. en ciertos sectores para que efectivamente se dé a conocer lo que está sucediendo y se debe de publicar en las gacetas. En este caso en particular, pues desde luego que también está, como comentaba, y la sentencia lo aborda, el tema de allegarse de la información que la autoridad considere y pues desde luego que esto implica ampliar los plazos para emitir la resolución, ¿no? Una vez que te presentan la solicitud y acompañan la manifestación de impacto ambiental, la autoridad tiene que resolver, pero puede ampliar el plazo. ¿Para qué? Para llegarse de información y poder emitir esta autorización de la mejor manera posible. En el caso, justo por la relevancia del asunto, pues la emite de manera condicionada, ¿no? Si uno lee la resolución administrativa, se advierte que fue de este tipo que yo comentaba desde un principio, condicionada a mitigar de cierta forma o remediar, pero eso fue de manera aislada y este es el problema central que Claro. hay en este asunto. Como yo comentaba, desde el 94, ¿no? Se reconoce el sistema recifal. Es un tema que ha venido desde el 94. Después, cuando les otorgan el título de concesión, cuando les modifican el título de concesión, y aproximadamente entre 2005 y, si no mal recuerdo, 2015, se emiten casi 15 resoluciones. Es decir, hubo 15 solicitudes donde se solicitan de manera fragmentada la autorización de distintas obras o, o desarrollar distintas obras y proyectos y no se ve como un proyecto integral. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues que la autoridad ambiental también lo analice de manera fragmentada, ¿no? Sino que vaya analizando autorización, análisis pequeño, por llamarlo de una forma, lo va haciendo paulatinamente y sería permitido, claro, si tomar en cuenta este impacto que yo comenté, ¿no? Todos estos impactos que operan en un proyecto a gran escala y que pues desde luego que así se debe ver porque así se puede dar las afectaciones que comentaba Víctor, sobre todo pues a la fauna y al ecosistema como tal. Es importante destacar que durante todos estos años México forma parte de la Convención Ramsar que protege los humedales. Entonces esto también hace que a partir dentro de toda esta etapa, pues desde 2004 el sistema arrecifal veracruzano es considerado sitio Ramsar, que significa que tiene una protección mayúscula y más amplia internacionalmente, ¿no? Reconocida por la convención. También, bueno, se comentaba, pues la bahía de Vergara es el polígono del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Se le excluye una parte como sin tomar en cuenta la bahía de Vergara, pero aún así, de las periciales que Víctor comentó, hay 3 periciales, se advierte que hay aproximadamente 45 arrecifes en este polígono que se decretó Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Entonces, todas estas obras, pues lo que ocurre ya en el caso concreto es que nosotros tomamos en cuenta la pericial oficial, donde dice, oye, si bien en la bahía de Vergara ya no forma parte del polígono, hay 45 arrecifes que pueden verse perjudicados y que no fueron tomados en cuenta, ¿no? Entonces, a partir de este dictamen del perito oficial, es como el ponente, el ministro, advierte que realmente hay una afectación al medio ambiente y que pues sobre todo la autoridad experta en medio ambiente, que es la Dirección General en materia ambiental, no tomó en cuenta, ¿no? La Semarnat, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, no tomó en cuenta este ecosistema en su integridad.
Y entonces lo que hacemos es analizar realmente esta pericial y ver si realmente la autoridad cumplió con la normativa y con la máxima protección al medio ambiente. Y pues realmente yo creo que esa es la forma en la que al analizar un caso se debe ver, ¿no? En su integridad y como comentaba Víctor, a partir de los principios, pues es ver también cuáles fueron los actos reclamados y cuál es la evidencia científica con la que cuenta uno en el expediente. Ha habido casos en otras materias en los que se ordena incluso recabar periciales desde la Corte para llegarse de opiniones de expertos en ciertas materias. Se me viene a la mente donde más se ha hecho es en materia de salud. Sí. Pero en materia ambiental, pues desde luego que también nos estaremos enfrentando a casos en los que se deban de recabar pruebas. Este caso no fue materia de mayor análisis probatorio desde la Corte, porque en el expediente se contaba con las periciales. Y ahí es donde advertimos que, bueno, iba a haber una afectación de 45 arrecifes aproximadamente en este polígono afectado, que pues desde luego no tomó en cuenta la Autoridad Ambiental Federal encargada y creada y con obligación de hacerlo. Entonces, este es uno de los problemas que desde luego centrales se abordan en el proyecto para decir por qué se debieron de tomar en cuenta todos los impactos ambientales y sobre todo no fragmentar las Claro. resoluciones, sino emitir una resolución donde se tomara en cuenta el proyecto en su integridad. Oye, rápidamente, casi para un sí o un no, las manifestaciones de impacto ambiental tienen que ser previas, ¿verdad? Es correcto. Ay, Se deben de acompañar a la solicitud. Oye, y si en alguna obra de infraestructura esto no existiera, estaríamos hablando de una violación al medio ambiente, ¿verdad? Claro, es una de las principales obligaciones que se establecen en la ley general y en el reglamento en materia de impacto ambiental. Me encanta escuchar esto y nadie debería olvidarlo nunca, ¿eh? Nunca, Sí, no. incluyendo a las autoridades. Bueno, oye, Víctor, Monse, tú son profesores, son académicos también, se nota en la propia sentencia, hay una bibliografía impresionante, hay muchas notas a pie de página, hay un acompañamiento conceptual, académico, muy relevante. Y te quiero plantear esto. ¿Esta área no la observas como un área de oportunidad para estudiantes de derecho, para abogadas, abogados en ejercicio? Porque, por ejemplo, estaba leyendo ahorita principio pro natura, principio de no regresión, los propios que tú ya, vaya, indubio pro agua, que está citado, indubio pro agua. Uno, desde una formación jurídica tradicional, dice, esto es fascinante, esto es novedoso, esto nos permite repensar el derecho, la función de la normatividad jurídica en sociedades en desarrollo. Eh, ¿Le ves ahí una oportunidad, Víctor? Un mensaje de Víctor Rocha Mercado, profesor, académico, además de servidor público en el Poder Judicial Federal. Claro que sí. Desde luego, la respuesta es sí. Las sociedades, a medida que van alcanzando grados de civilización cada vez más avanzados, más desarrollados, su dinámica se vuelve más compleja. Y el derecho, generalmente, desde el punto de vista académico, decimos, se va quedando atrás. ¿Y por qué se va quedando atrás? Porque difícilmente va acompañando el progreso social con normas que traten de regular esas situaciones, ¿no? Situaciones cada vez más dinámicas, más complejas. Esto se exacerba cuando está de por medio un tema tan novedoso en el sentido de la profundidad del análisis que amerita como es el medio ambiente. Insisto, al inicio de la intervención señalaba, el medio ambiente es muy complejo. Analizar ecosistema por ecosistema básicamente sería una tarea inhumana. ¿En qué sentido? O sea, difícil de consumar. Lo importante de este precedente ya desde el punto de vista del nicho de oportunidad que representa para los abogados es verificar en qué aspectos las obras de desarrollo, las obras económicas que desde luego impactan en el medio ambiente tienen que estar reguladas. Y esa regulación tiene que ir acompañada de reglas claras. En este caso, el precedente abona en ese sentido, generando una ruta metodológica para la autoridad ambiental, de que no se trata, y eso la sentencia no lo está diciendo, no se trata de que la Suprema Corte esté mandando el mensaje de que no se pueden generar obras que afecten el medio ambiente. Por el contrario, se puede hacer, pero siempre que vaya una obra a impactar negativamente al medio ambiente, que en general ocurre con cualquier obra humana, toda obra humana tiene un impacto medioambiental, pero sí tiene que ir acompañada de un plan
de mitigación tiene que ir acompañada de un análisis certero, verídico, comprobable, de que los daños que se pueden provocar, una de dos, o pueden ser evitados, atemperados, o bien pueden ser paliados, pueden ser revertidos. Y esto es muy importante. Pensemos en el caso concreto, ya en la resolución específica del caso. Era la ampliación del puerto de Veracruz. La autoridad ambiental únicamente tomó en cuenta unas cuantas obras que en su momento la administración portuaria, que fue la encargada del desarrollo, le presentó. El análisis de solo unas cuantas obras para un proyecto tan ambicioso como era la ampliación de uno de los puertos, si no es que el más importante de nuestro país, no podía ser tomado a la ligera por la autoridad ambiental. ¿Qué se le dice en la sentencia? Pues básicamente sigue un análisis holístico e integral del tema, verifica que efectivamente los daños y la información que te acompañaron a las solicitudes de autorización de las obras en materia medioambiental estén basadas en la evidencia científica disponible y que sea la más certera, porque este tema, pues básicamente podría ser visto como un incentivo perverso el haber resuelto en otro sentido. Por eso me parece que la unanimidad del precedente refleja la contundencia del mismo, de que asumir una posición adversa sería tanto como decirles a los desarrolladores, ustedes pueden presentarle a la autoridad el proyecto en pedacitos. Y esos pedacitos, pues básicamente, si la autoridad los analiza de manera aislada, pues te van a decir el impacto ambiental que puede tener esta obra, pues no es el mismo que si hubieras analizado el mapa completo. El mapa completo, en el caso concreto, te llevaba a básicamente verificar todos los arrecifes que estaban en el sistema arrecifal veracruzano. Al no haberlo hecho así, desde luego, pues se vulneró el texto constitucional. Y por último, en relación con la pregunta original, me parece que este es un llamado de oportunidad para muchísimos abogados que estén interesados en esta materia. Temas de telecomunicaciones, energético y hidrocarburos siempre son muy atractivos por lo que implica la materia económica, pero también el tema del desarrollo ambiental y en la protección al medio ambiente tiene un aspecto económico. De hecho, en la sentencia, y como un último apunte, específicamente se señala que el artículo 27 constitucional reconoce el derecho a la propiedad privada, desde luego, pero esta propiedad tiene que tener un desarrollo sustentable. Es decir, la propiedad de las personas está limitada por el hecho de aprovechar los recursos naturales que ofrece México, que son muchísimos. México es un país muy rico, pero debe de ser de manera sostenible y sustentable, es decir, sin comprometer a las generaciones venideras. Tomar en serio el hecho de que si en este momento no se toma el medio ambiente en su justo alcance, se le protege, a quienes estamos comprometiendo al final del día son a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones futuras. Entonces sí, desde luego es un nicho de oportunidad. La sentencia metodológicamente trató de generar una guía, una ruta para los juzgadores y no verlo como un lugar de llegada, sino, como bien señalabas, un segundo paso en la línea jurisprudencial que la Corte ha estado trazando en materia del medio ambiente. Oye, y esto me interesaba mucho destacarlo antes de terminar el programa, Víctor, porque en la lógica que la propia sentencia expone del principio de participación social, a mí me parece que la abogacía tiene un papel que jugar. Me parece que en esa participación social no podemos pretender que el ciudadano común y corriente sepa estos principios o incluso tenga contacto con estos materiales tan valiosos. Y en cambio, desde la abogacía, una abogacía vista con vocación social también, una abogacía que tome las mejores causas, que incluso pueden ser profesionalmente redituables. Tampoco hay que pensar, no, bueno, es que solamente si defiendo a las grandes empresas de telecomunicaciones voy a generar un honorario. No, también aquí hay esa posibilidad y eso permite a su vez que los órganos del Poder Judicial Federal, como es en este caso la Corte, pues hagan su papel. Pero si los casos no llegan, pues va a ser difícil. Desde luego, y este asunto me parece que es en ese aspecto ejemplar, porque las dos quejosas que acudieron al amparo son académicas de la Universidad de Veracruz, Qué buen dato. nativas de Veracruz, Qué con buen dato. domicilios en Veracruz, y obviamente, como generalmente es en el derecho, ellas plantean pretensiones que tienen que ser racionalizadas a través del derecho. Sí. Y ahí el papel de los abogados involucrados o del abogado promotor del juicio, pues tiene mucho que ver. Obvio, el tema científico que trae de suyo el análisis de un ecosistema en concreto, pues tiene que ser racionalizado de manera jurídica, a través de argumentos jurídicos.
Y ahí es donde está el papel que tienen los abogados. Un abogado que básicamente se prepara, analiza el tema medioambiental con base en estos principios y que los logra procesar en la corte o en los tribunales federales, pues está llamado básicamente a que se genere en cada día una línea jurisprudencial mucho más robusta, sobre todo teniendo en cuenta pues estos pasos que está dando tanto el Pleno como la primera sala en este caso concreto. Y enhorabuena por ello. Enhorabuena. Enhorabuena por ello. Víctor Manuel Rocha Mercado, Montserrat Cid Cabello, gracias. Gracias a ambos. Gracias a ustedes. Y Gracias. nuevamente, antes de despedir el programa, Teoría y Práctica del Juicio de Amparo, una obra en la que participan nuestros invitados en calidad de coautores y en el caso de Víctor en calidad de co-coordinador también de la propia obra, un manual muy significativo que va a dejar una profunda huella en la enseñanza del derecho y particularmente en el juicio de amparo. Felicidades a ambos por eso y gracias por acudir nuevamente a este que es su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.